De algo que también se mencionaba en el estudio bíblico de la mañana de hoy. Entonces, el resentimiento es algo que afecta totalmente al ser humano. El resentimiento es algo que te daña totalmente tu mente, daña totalmente tu forma de ser, daña totalmente tu personalidad, te daña totalmente como ser humano. Entonces, eso es lo que hace el resentimiento. Y el resentimiento no es algo que viene del presente, sino que es algo que viene totalmente del pasado. Entonces me refiero con que viene del pasado, con el hecho de que como seres humanos algunos solemos resentirnos porque quizás nos sucedió un hecho del pasado, porque quizás nos hicieron algo, porque quizás tuvimos alguna discusión o algún malentendido con alguna persona, porque quizás no nos gustó algo. Entonces, porque quizás vimos algo y no nos gustó, entonces nuestra mente comienza a resentirse. Y cuando el resentimiento llega a nuestra mente, ese se mete en nuestra vida y como si fuese poco viene y se mete en lo más profundo de nuestro ser. Y yo he conocido personas que han pasado muchos años resentidos, muchos años resentidos por algún mal episodio en su vida, por algo malo que le sucedió, por una mala situación en su vida, por una tragedia, y las personas vienen y se resienten. Y mientras nosotros tenemos resentimiento, nos comenzamos a convertir en esclavos. Eso es lo que sucede. Nos comenzamos a convertir en esclavos del resentimiento y muchas veces sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en esclavos del resentimiento. Dice que había un hombre, ¿verdad? Ustedes saben que los perros, si no se vacunan, agarran rabia. Entonces, había un hombre hace mucho tiempo y resulta que este hombre lo mordió un perro y fue al médico. Y para ese entonces no se había descubierto aún la cura contra la rabia. Entonces lo muerde el perro, el hombre va al médico y cuando llega al médico, el médico lo comienza a revisar y le dice el médico, bueno, déjeme decirle que usted tiene una enfermedad muy extraña que se llama rabia, que la producen los perros. Entonces le dice, lamentablemente aún no se ha descubierto la medicina, la cura para esta enfermedad, entonces por lo cual yo le recomiendo de que vaya haciendo su testamento. Entonces el hombre muy preocupado, el hombre medio preocupado ahí, pero ¿cómo me va a desahuciar tan jóvenes? Sí, pero es que no hay cura para esa enfermedad, no hay cura. Entonces le dice aquí, si vaya pensando, vaya organizando su vida, vaya organizándose todo lo que va a dejar, si tiene deuda, vaya pensando en cómo pagar esas deudas, porque usted va a morir de rabia. Entonces viene el hombre y le dice, déjenme un momento a solas, le dice, me presta un lápiz. Entonces el doctor viene y le dio un lápiz y el doctor pensó, bueno, ya está reflexionando, va a comenzar a escribir posiblemente su testamento. Entonces, pero viene el hombre y comienza a escribir y ya terminé, le dice, ¿y qué? ¿Escribió su testamento? No, dice, ¿qué escribía? ¿Cuántas personas voy a morder para pasarles la rabia ahora? Entonces, se fija lo que hace el resentimiento. Eso hace el resentimiento. Hace que nuestra mente trabaje y que nos dañemos nosotros mismos. El versículo que se lee es acerca del arado. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de vivir alguna vez en el campo. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir al campo y ver cómo aran la tierra. El caso es de que cuando la tierra se ara, eso tiene que ir en línea recta. Básicamente tiene que estar concentrado. Porque si usted se desconcentra y comienza a ver para atrás, eso le va a quedar como una línea curva. Entonces, o una línea que está mal hecha. Entonces, y es necesario que el que ara la tierra sepa hacerlo. Entonces, él tiene una línea, tiene un objetivo listo de frente y él tiene que ir hacia esa línea totalmente derecho. Así, totalmente, así como está trazada la línea, así tiene que llevar el arado para que quede totalmente perfecto. Entonces, porque si no, los surcos, se le llama surcos, donde la semilla cae, si no, eso va a quedar totalmente desviado. Entonces el texto dice, cualquiera que pone la mano en el arado, etc. Pero yo también quiero mencionarles otra historia. No sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca de la mujer de Lot. Levanten la mano si han escuchado acerca de la mujer de Lot.
no algún vecino que se llama Lot, ¿verdad? Sino un personaje de la Biblia que se llama Lot. Resulta que en Sodoma y Gomorra todo estaba muy feo y en esa ciudad todo estaba feo. Entonces le dice Dios, vete con tu familia, huye. Y entonces en lo que van huyendo resulta que, no sé qué le pasó a la mujer, ¿verdad? No sé si es que tenían buenas propiedades, no sé si tenían su buena casita, no sé si en tanto tiempo de vivir en esa ciudad recordaba muchas cosas, pero el caso de que esa ciudad estaba totalmente en llamas, eso estaba ardiendo, eso estaba siendo totalmente destruido, y van corriendo todos, van corriendo, y de repente viene la esposa de Lot, viene la mujer de Lot, y voltea a ver hacia atrás. ¿Y qué sucedió con ella? Se convirtió en una estatua de sal. Eso sucedió con la mujer de Lot. Así que cuidado, mujeres, no volteen a ver hacia atrás. Entonces quedó totalmente petrificada en una estatua de sal. ¿Por qué esta mujer queda hecha una estatua de sal? Bueno, aparte de volver atrás, aparte de volver a ver hacia atrás, mire, Dios tiene grandes voluntades para el ser humano. Y Dios tenía una voluntad específica para la familia de Lot. Entonces Él le dijo, vete de ahí, vete, que yo voy a destruir todo eso. Y la voluntad de Dios era que se fuese. Entonces, pero la mujer volvió a ver atrás. Entró duda en ella, entró pesar, entró el recuerdo, entró todo eso. Y ella volvió y miró hacia atrás y al final terminó siendo una estatua de sal. Cuando decidimos entregarnos a Jesucristo, Jesucristo cambia nuestra vida totalmente. Recuerde de que el bautismo o el bautizo que se hace es para que usted sea una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es nueva criatura. Entonces todo lo que usted era antes de su bautizo, eso quiere decir que todo eso quedó atrás y usted viene y se convierte totalmente en una nueva persona, en una nueva criatura. Entonces se convierte en una nueva alma para Dios. Entonces Jesucristo nos saca de ahí donde estamos, pero Jesucristo no quiere de que volvamos a ver hacia atrás. No quiere eso Jesús. Jesús no quiere eso. No quiere que volvamos a ver hacia atrás, porque cuando nosotros miramos hacia atrás, el maligno nos tienta, el maligno nos puede hacer volver nuevamente a lo que éramos anteriormente, o el maligno puede hacer de que algunas cosas que practicábamos anteriormente vuelvan a ser nuevamente de nuestra vida habitual. Entonces, imagínense que a las iglesias venimos de todo tipo de personas venimos. Entonces hay personas que posiblemente han salido del alcoholismo, posiblemente han llevado una vida de alcoholismo, pero ellos decidieron dejar totalmente esa vida del alcoholismo. Entonces hay jóvenes que posiblemente vienen de las pandillas, entonces posiblemente no tenían donde vivir, no tenían hogar, pero obedecieron a Jesucristo y Jesucristo decidió sacarlos de esa vida. Entonces, de todo tipo de personas venimos a la iglesia. Hay personas, por ejemplo, que tienen grandes adicciones. Por ejemplo, las personas que consumen tabaco, que consumen cigarrillos. Esa es una gran adicción, aunque no lo parezca. Es una gran adicción. Entonces, venimos a Jesucristo y gracias a esa resurrección de Jesucristo, gracias a esa oportunidad de salvación, gracias al Evangelio, gracias al bautismo, venimos y ahora somos nuevas criaturas. Pero el diablo nos puede tentar a que volvamos nuevamente a mirar hacia atrás. Y cuando miramos otra vez hacia atrás, nos pasa nuevamente como en el arado, que si perdemos la vista en la línea recta que debemos tener, nuestra vida se va a tornar nuevamente en un desastre. Porque tenemos que ser claros, hermanos. Tenemos que ser claros. Antes de Jesucristo, en el pasado, nuestra vida no era muy buena. Por más que digamos ser buenos, o por más de decir, no, si yo no era tan malo. No, si todos pecamos. En algo todos pecamos. Entonces, y el que no peca dice que es mentiroso.
Entonces en algo todos pecamos, todos tenemos una debilidad. Todos, absolutamente todos. Todos, usted que está ahí sentado, usted que se está ahí medio durmiendo, todos. Todos tenemos una debilidad y todos tenemos un pasado. Y todos hemos pasado por momentos difíciles y todos hemos pasado por retos y todos hemos pasado por diferentes cosas. Así que el que diga que no tiene un pasado quizás acaba de nacer, o no sé si es que nació así grandecito o grandecito. Entonces, pero todos tenemos un pasado y todos hemos superado algo. El caso es de que el punto específico que quiere decir Jesús es de que usted tiene que mantener su mirada totalmente hacia el frente. Y muchos cristianos cometemos el error de comparar el tiempo en que vivimos ahora y el tiempo en que vivíamos antes. Entonces, si muchas veces pensamos en decir, no, si la vida que teníamos antes era mejor, mire cómo era nuestra... Mire, por ejemplo, yo tengo buenos recuerdos de mi infancia, y por decirlo así, cuando uno piensa en su infancia, uno no quiere, uno como que quisiera volver a la infancia, ¿sí o no? ¿Verdad que quisiera? Jugar carritos, muñequitos, jugar algo ahí, ¿verdad? Entonces yo recuerdo perfectamente mi infancia. Entonces mire cómo era mi infancia. Mi infancia era que uno de mis hermanos me iba a dejar al kinder. Yo pasaba en el kinder desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces me iban a dejar allá, pasaba en el kinder con los demás niños jugando y después me traían para la casa. Entonces, pero había un día en específico que era el día miércoles. Y ese día miércoles jamás se me olvidaba y jamás se me va a olvidar. ¿Sabe por qué? Porque ese día miércoles mi papá no trabajaba. Entonces el que se encargaba de mí era mi papá. Entonces al encargarse de mí, a no trabajar, a veces ni me mandaba a clase. Entonces yo era totalmente feliz ese día, ¿verdad? Entonces, y mi papá venía, allá en Nicaragua se da bastante lo que es el béisbol, ¿verdad? Entonces como que a los niños desde pequeños le van inculcando eso. Entonces mi papá venía y ese miércoles era específicamente para pasarlo con papá. Así era ese miércoles. Y ese miércoles jugábamos béisbol, ese miércoles salíamos para algún lado, solo los dos, ¿verdad? Y íbamos para aquí, para allá. Entonces, por decirlo así, se puede tornar un pasado bueno. Pero el presente ahora es totalmente mejor. Porque antes, a pesar de ser un niño, antes a pesar de todo eso, yo no tenía a Jesucristo. Y ahora, en el presente, yo tengo totalmente a Jesucristo. Y en el transcurso de la vida, como les decía, todos pasamos por situaciones difíciles. Todos. Y si ese es mi caso, aparte de que tengo buenos recuerdos, yo también tengo malos recuerdos. Tengo malos recuerdos de mi vida, a pesar de, por decirlo así, de la corta edad que aún tengo. Entonces no crea que estoy viejo, ¿verdad? Me van a poner papelitos acá. No estoy viejo todavía. Entonces, yo tengo malos recuerdos de mi vida también, tengo muy malos recuerdos de mi vida. Tengo recuerdos de que cuando los niños me querían golpear, yo era medio gordito así, ¿verdad? Entonces, no tan gordito, pero era así como medio gordito. Entonces, y tengo recuerdos de que cuando los niños me molestaban, cuando los niños me querían golpear y todo, yo recuerdo que uno de mis hermanos me decía, vos sos más grande, me decía, vos sos más fuerte, me decía, no te dejes. Y yo le tenía miedo a los niños. Entonces, yo recuerdo que había un niño que cuando mi mamá me mandaba a la tienda a comprar algo, yo era de esos niños de que si me decían, vaya, cómprese un arroz, yo desde que me daban el dinero, yo salía corriendo a traer el arroz, me entregaban el arroz y yo volvía corriendo a la casa. Entonces, así era. Pero había un niño, yo no sé qué tenía ese niño contra mí, porque no sé, ¿verdad? Y yo recuerdo que una vez me mandaron a comprar algo y salgo corriendo como siempre para la tienda. ¿Y qué cree? Que está en una esquina y en lo que yo voy corriendo viene y me pega una patada. Y yo llego, me regreso llorando para la casa y todo. ¿Y qué te pasó? Me dice, no, es que tal niño me golpeó. ¿Pero por qué? No, yo iba corriendo y así. Entonces, y así sucesivamente. Y simplemente esos son recuerdos de la infancia. Pero a medida que transcurre la vida van sucediendo otros hechos. Y así sucesivamente, a tal punto de que todos y cada uno de esos va marcando la vida. Por ejemplo, otro aspecto que marcó mi vida fue cuando mis padres se separaron. Entonces mis padres se separaron cuando yo tenía unos 16 años. Entonces todo ese tipo de cosas
van marcando y van marcando la vida de uno, y uno pasa por momentos difíciles, pasa por momentos tristes, por momentos de llanto, por momentos de dolor. Quizás no he pasado por tantos momentos malos como los pasan otras personas que han perdido un hijo, que han perdido un familiar, o que posiblemente han recibido maltrato, que posiblemente han abusado sexualmente de ellos, o que posiblemente madres maltratadas por sus esposos. Entonces todo eso. Entonces hay personas que han pasado por situaciones tan difíciles. Yo conocí una iglesia donde a todos los miembros de la iglesia, escuche bien, a todos los miembros de la iglesia mínimo le habían matado a un familiar. Mínimo. Entonces yo me quedaba sorprendido. Entonces, porque yo preguntaba, ¿y cómo estás, hermano? No, aquí recordando la muerte de mi hijo. Y de repente llegábamos a otro hogar, hermano, ¿y cómo está? A los días, no, aquí recordando la muerte de mi esposo. Entonces, así sucesivamente, yo digo, wow, cada uno de estos hermanos, por lo menos se le ha muerto un familiar, o por lo menos le han asesinado un familiar. Entonces, todo eso son momentos difíciles. Pero a pesar de ser momentos difíciles, siempre hay alguien que está ahí, y es Jesucristo. Hay alguien que está ahí, y es Jesucristo. Y nosotros como cristianos debemos de mantener totalmente la mirada en nuestro Señor Jesucristo, ya que el maligno muchas veces quiere colorear el pasado y verlo y presentarlo de una manera totalmente positiva. Por ejemplo, las personas que han asistido o asistieron en sus vidas a alguna fiesta o algo por el estilo, pueden decir, eso sí era diversión o algo por el estilo, o las personas que vienen a la iglesia y escuchan las alabanzas. Yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo dejé de ir a la iglesia porque las alabanzas, es que la iglesia de Cristo es aburrida. ¿Han escuchado eso? Muchas personas dicen, no, yo dejo de ir a la iglesia. ¿Y por qué, hermano? ¿Y por qué? No, es que las alabanzas son aburridas. Aburridísimas. Y así sucesivamente. El caso es de que los apóstoles también tenían un pasado, los discípulos también tenían un pasado. Y hay una verdad muy coherente de que la iglesia del primer siglo hoy en día tiene la meta y la visión de intentar seguir siendo esa misma iglesia del primer siglo. Y comienza diciendo acerca del campo, ¿verdad? El versículo. ¿Sabe qué simboliza el campo? El campo simboliza la sociedad. Siempre digo que esta sociedad está muy dañada. Y no me refiero solo aquí a Honduras, me refiero a todo el mundo. Siempre digo que nuestra sociedad está muy dañada. Totalmente. Y esa sociedad es el campo. El campo es esa sociedad. Y esa sociedad necesita ser arada. Necesita ser arada. ¿Y sabe por quién? ¿Por quién cree usted que necesita ser arada? ¿Por quién? Pero no se peleen con contestar, ¿verdad? ¿Por quién necesita ser arada la sociedad? ¿Será que es necesario que baje un ángel del cielo? ¿Es necesario sí o no? ¿Es necesario sí o no? Claro que no. Es que el cristianismo no es simplemente de que yo me bautizo, vengo y me congrego y me reúno el domingo y ya no, porque si ese es el cristianismo, pues es un cristianismo fácil y es fácil venir y sentarse el domingo y escuchar cómo cantan y escuchar cómo predican. Es muy fácil venir, tomar la Santa Cena, me porto bien en la semana y estoy feliz y me voy para mi casa tranquilo. El cristianismo no es eso, porque si el cristianismo fuese eso, entonces los cristianos del primer siglo no hubiesen muerto, no hubiesen sido perseguidos. Esa sociedad que ve ahí afuera, esa sociedad necesita ser arada. Y no es necesario que vuelva Jesucristo nuevamente o se encarne Jesús para que las cosas mejoren. Es responsabilidad suya, responsabilidad mía, responsabilidad de todos los que estamos acá. Entonces, porque el principio de Jesucristo siempre fue: yo voy a hacer 12 discípulos para que estos hagan más discípulos, y esos discípulos que hagan más discípulos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es usted? ¿Es cristiano totalmente, sí o no? Porque eso es lo que deberíamos de ser, cristianos totalmente.
Y un cristiano y una persona que se hace llamar cristiano totalmente es una persona que es verdaderamente un discípulo de Jesús. Eso es lo que es un cristiano, eso es lo que encierra la palabra cristiano. Pero mire el día de hoy, simplemente mire a su alrededor cuántas personas faltan en la iglesia. ¿Cuántas personas? Y muchas iglesias malentienden el hecho de que cuando llega un predicador, no es que al predicador le toca, no es que al predicador le pagan, no es que el predicador ese es su trabajo. Pues sí, es parte del trabajo, pero no es solo responsabilidad del predicador, es responsabilidad suya. ¿Usted cree que Jesucristo no le va a pedir cuenta? ¿O es que cree que Jesucristo al venir simplemente le va a decir, a ver, hermanita Juanita, mire, vamos a revisarle aquí cuántos domingos se reunió? Ah, sí, usted se reunió todos los domingos, ya. Y la responsabilidad de las demás personas que están afuera, la responsabilidad de sus hijos que muchas veces no vienen a la iglesia, la responsabilidad de sus hermanos, de sus primos, de sus parientes. ¿Qué pasa? El cristianismo implica responsabilidad. Eso implica el cristianismo. Implica responsabilidad totalmente. Entonces, usted que está aquí, hoy sentado escuchándome, déjeme decirle que usted tiene que ser responsable. No irresponsable, responsable. Responsable. Entonces es responsabilidad de toda la congregación, hermano. ¿Cuánto le gustaría que esta congregación creciera y destapáramos hasta allá el último salón? ¿Cuánto le gustaría? ¿Amén o no amén? No, ¿le gustaría sí o no? Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Pues hay que trabajar todos. Como dice el dicho, una sola golondrina no hace. No hace verano. Una sola golondrina no hace verano. Hay un campo que necesita ser arado, hay un campo que necesita trabajadores y necesita que usted sea ese trabajador, usted hermano, hermana.